crece la confrontación del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, contra el procurador general Gregorio El Hach. Esa pelea ha tenido desarrollos políticos, judiciales e institucionales muy importantes en las últimas horas. Ha crecido el respaldo que ha recibido el procurador Gregorio El Hach por parte de diferentes sectores. Por ejemplo, en la tarde de este jueves, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, reunida en un evento de la rama judicial en Valledupar, envió un mensaje de apoyo al jefe del Ministerio Público, que se suma al número de congresistas cada vez mayor que han firmado una constancia en el mismo sentido, ante las que consideran, y esto lo leo textualmente, es la constancia de los congresistas, afirmaciones calumniosas e injuriosas proferidas por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Linet. Ese mensaje de apoyo es clave porque pareciera que el pulso lo va perdiendo el ministro Montealegre, ni más ni menos que ante el Congreso y ante la Corte Suprema. Incluso en los corrillos del Capitolio Nacional han comenzado a hablar de una posible moción de censura en contra del ministro de Justicia. Y mientras esto venía ocurriendo, el Ministerio Público sigue avanzando en investigaciones. En las últimas horas abrió otra indagación preliminar en materia disciplinaria contra el ministro Montealegre por petición del expresidente Álvaro Uribe, por haber presuntamente difundido vía WhatsApp mensajes de odio y mensajes que, según el expresidente, estarían interfiriendo en el proceso penal que se adelanta en su contra y que por ahora está a punto de conocerse la definición en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá. El ministro Montealegre no se ha quedado quieto, ha contraatacado y en una entrevista con el periódico La Nación de Neiva lanzó nuevos dardos contra el procurador El Hach. Pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo investigar si él ha tenido relación comercial con Abelardo de la Espriella. Está pidiendo que se establezca, dice él, las relaciones del procurador con personas muy cercanas al paramilitarismo, entre ellas el exmagistrado Jorge Pretel, de quien dice ha tenido contactos con el Clan del Golfo. Mientras esto está ocurriendo, el procurador El Hach ha dicho que él se concentra en abordar los temas importantes del país, que tiene muchos desafíos en el frente y que por ahora no le responderá directamente al ministro Montealegre, aunque deja entrever que el país conocerá qué hay detrás de esta arremetida en su contra, que repito, está como para alquilar balcón, que deja a dos de los principales integrantes de los poderes que tienen que ver con la justicia en una confrontación de la cual muy seguramente tendremos desarrollos en las próximas semanas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana. El otro golpe de la Procuraduría es al nuevo modelo para imprimir los pasaportes. Demandaron los dos convenios entre la Cancillería colombiana y la imprenta de Portugal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, buscando que ese tribunal declare la nulidad total del contrato y que devuelvan el dinero que han recibido hasta el momento. Estamos hablando de 255 millones de euros, más de 1.3 billones de pesos que piensa el gobierno del presidente Gustavo Petro va a costar entre 2026 y el 2030 este convenio, una proyección de inversión de cerca de 82 mil millones de pesos solo para el próximo año 2026. Y son varios los cuestionamientos de la Procuraduría, que dice que primero no hay estudios del sector ni una justificación detallada sobre la necesidad que había para suscribir este contrato, también que no se cumplieron con los presupuestos normativos y que se omitió un proceso de competitividad y que se desconoció los principios de selección objetiva, transparencia, libre concurrencia e igualdad. Los cuestionamientos de la Procuraduría también son a la imprenta de Colombia, porque dice que no contaba y no cuenta todavía con la capacidad técnica y operativa para ejecutar directamente este contrato, limitándose única y exclusivamente en la práctica a recibir una capacitación y a realizar pagos, mientras que la Casa de la Moneda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose así una subcontratación integral del objeto de este convenio, donde Portugal solo puso el 21%, aunque la regla dice que debe ser el 50%. Si esto llega a prosperarle a la Procuraduría en el Tribunal Superior Administrativo, será la confirmación de que el gobierno del presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio, se gastó 3 años intentando sacar a Thomas Gregg y lo hizo incorrectamente. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:42 a.m. Pasó el presupuesto en el Congreso por un monto de 546.9
9 billones de pesos, 10 billones menos que lo propuesto inicialmente por el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, mochándole 6 billones a funcionamiento y otros 4 billones a la inversión, pero rompiendo finalmente la maldición de tener que sacarlo por decreto, como ocurrió el año pasado cuando el gobierno se vistió de dictador fiscal y decidió él solito por cuánto, cómo, a dónde y a quién. Presupuesto que en esta ocasión, sin embargo, sí fue aprobado por el Congreso de la República, dándole más juego, por ejemplo, a sectores como transporte, a las TIC, deporte, comercio, Congreso y DAPRE, pero quitándole a otros como la Defensoría del Pueblo, que esta mañana está poniendo el grito en el cielo porque le quitan el 50% de sus recursos para inversión. Un presupuesto aprobado en medio de todo, también con denuncias de mermelada y de politiquería en su trámite, pasando a pupitrazo limpio por el Senado, que se pegó a lo ya aprobado por su alter ego en la Cámara de Representantes y prendiendo las alarmas sobre si podría repetirse el mismo camino de la reforma pensional en viacrucis y en el purgatorio desde hace meses en la Corte Constitucional por los llamados vicios de forma, y más exactamente porque en esa ocasión la Cámara acogió el texto del Senado, es decir, exactamente al revés, y se saltaron la discusión a fondo del articulado, por no mencionar que en este caso estamos hablando además de los impuestos de los colombianos, 16 billones que se aprobaron desfinanciados del presupuesto general de la Nación y que condicionan el inminente trámite ahora de una reforma tributaria o de una ley de financiamiento. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 44 minutos. Fue publicado el informe de la ADRES, el gran banco de la salud, con el que el presidente Gustavo Petro sigue denunciando que las EPS en Colombia se roban la plata del sistema facturando servicios de salud a 471.000 pacientes que en realidad están muertos. Ese que ha sido un ataque o una denuncia reiterada, por ejemplo, contra Sura y Compensar. El informe lo presentó la ADRES en una de las mesas que ordenó la Corte Constitucional para revisar la UPC, lo que se le paga a la EPS por cada uno de los afiliados, y ese es un ejercicio de contraste. Lo que hizo el gobierno fue cruzar dos bases de datos. Una, la de la prestación de servicios en salud, donde se reporta lo que la EPS le factura a cada una de las atenciones, con la base de datos única de afiliados, que es la otra tabla que tiene la fecha de fallecimiento de cada usuario. Al cruzar esas dos variables es que sale la conclusión del gobierno de que las EPS le facturaron 471.000 servicios a personas muertas entre 2018 y 2023, facturación por 2.3 billones de pesos, y en el top 3 de las EPS con esta práctica aparecen en el informe Sura, Compensar y Sabia Salud. Ojo, porque es que aquí hay un contexto importante que explicar antes de llegar a esa conclusión que hace el gobierno, y es un contexto de cómo funciona el trámite, el sistema. Eso puede explicar la denuncia. Los procesos de facturación en las clínicas y en los hospitales tardan días o incluso semanas, y por ejemplo, un examen de laboratorio a un paciente que se le hace hoy se factura a final de mes, y puede que en esos días de diferencia entre la prestación del servicio y la facturación el paciente ya haya muerto. Por eso, desde las asociaciones de clínicas y hospitales piden revisar esas gráficas y la manera como el gobierno las está leyendo. No solo mirar la fecha en la que se factura, sino en realidad la fecha en la que se hizo el procedimiento o se prestó el servicio. Y hay otro matiz. Un paciente puede fallecer incluso ya muerto. Hay exámenes que siguen su curso, o autorizaciones o medicamentos que llegan cuando el paciente ya murió. Ahí hay otro indicador a tener en cuenta, porque el titular del informe de la ADRES de atenciones a pacientes muertos tiene muchos matices.